Muy bien, compañeros, buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a darle seguimiento a los temas que estábamos viendo la semana pasada en la clase, que eran las leyes de los exponentes y leyes de los radicales. Y pues vamos a hacer un par de ejercicios ahí para que empecemos a ver este tema, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien que no haya estado la semana pasada. Por favor, si sí. En el chat escriba su nombre y su número de carnet para que pueda yo agregarlo al listado oficial, por favor. Y cualquier cosa, pues ahí estoy a las órdenes. Vi que alguien levantó la mano, pero no me di cuenta quién era, perdonen. Eh, no sé en qué les puedo ayudar. Yolik, pero voy a dejar mi nombre completo y mi número de carnet en el chat. Ok, sí, gracias, porque así mientras ustedes resuelven un ejercicio, yo les los agrego al listado oficial. Vaya, van ahí dos, tres personas que escribieron. De las personas que estuvieron la semana pasada, ¿me pueden indicar qué fue la última o cuál fue la última ley que vimos de los exponentes? Sí, ingeniero, vimos dos. La última fue la de mismas bases y diferentes exponentes. De las que se restaban, ¿va? Correctamente, así es, ingeniero. Ok, gracias, Josué, muy amable. Bueno, entonces sigamos adelante con eso. A los que no estuvieron la semana pasada también, ahí les ruego ponerse al día, ¿verdad? Para que, para que todo vaya saliendo bien y que vayamos en sintonía. Entonces, vamos a ver. Leyes de los exponentes. Habíamos dicho la primera ley, perdón, que era que se multiplicaban, misma base, diferentes exponentes, copiamos base y sumamos exponentes. La segunda ley, solo que ahora ya no se van a estar multiplicando, sino se iban a estar dividiendo. Misma base, diferentes exponentes, pues copiamos la base y restamos los exponentes. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Ahora, en la tercera ley, nosotros tenemos ya no dos exponentes, sino ya solo tenemos una base y dos exponentes. Cuando tenemos una potencia, un exponente, una base, un exponente, pero esto está elevado a otro exponente, a la m elevado a la n, ¿qué es lo que hacemos? Aquí copiamos la base y multiplicamos los exponentes, ¿sí? Es decir, en la primera ley, ojo, era una multiplicación de dos exponentes. Sin embargo, en la tercera ley es un exponente y luego está elevado a otro exponente. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es una multiplicación, sino es un exponente elevado a otro exponente, ¿sí? Aquí multiplicamos exponentes y aquí lo sumamos. Mucho ojo con eso, ¿sí? Luego tenemos una propiedad distributiva como número 4. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos una multiplicación de A por B y ambas están elevadas a la n, para hacer más fácil nuestro trabajo podemos decir que este exponente se lo podemos aplicar a la primera base y a la segunda base y luego multiplicarlas entre ellas. Es decir, podemos tener a la n multiplicado por b a la n. Es decir, distribuimos el exponente a cada una de las bases que tengamos. ¿Sí? Mucho ojo. Esto se puede hacer si y solo si es una multiplicación la que tenemos. Si es suma o es resta, esto no se puede hacer. Solo
con multiplicación, ¿sí? Solo puede hacerse con multiplicación, no suma y tampoco se puede hacer con la resta. Por favor, grabémonos esto. La propiedad distributiva de los exponentes no se puede aplicar si suma o resta. Pero no se puede hacer solo con multiplicación, también se puede hacer con división. Podemos tener a sobre b, ambas elevadas a la n. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues distribuimos el exponente. ¿De qué manera? Decimos a la n dividido b a la n. Es decir, distribuimos el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Ojo que este exponente, para que se pueda aplicar, tenemos que tener siempre signos de agrupación, es decir, un paréntesis. Este se lo aplicamos acá y este se lo aplicamos acá. Sin embargo, aquí hay algo muy claro que quiero dejar. Puede ser que las propiedades se mezclen entre sí. Y entonces nosotros podemos tener ahí diferentes formas de cómo aplicarlos y esos son los ejercicios que vamos a realizar. Pero antes de ello, quiero mostrarles esto. ¿Qué pasa si yo tengo a más b dividido c elevado a la n? ¿Qué hago con eso? Ok, ahí tendría que aplicar una ley distributiva. Pero ojo, yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a aplicar a más b en el numerador, pero a todo. Ojo, para aplicar la ley distributiva, este exponente no va a afectar solo a la a, ni este exponente va a afectar solo a la b, sino este exponente tiene que afectar a todo el numerador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilice la ley distributiva, tengo que utilizar signos de agrupación. A más b elevado a la n. Ojo que no estoy colocando a la n más b a la n. Eso no se puede hacer. Yo tengo que decir a más b todo elevado a la n. ¿Sí? Y por supuesto que también a la c le aplica la n. Ahí estamos aplicando la ley número 5, la ley distributiva. No solo se puede aplicar con una letra o con un número, sino también puede aplicarse en suma o resta, pero utilizando los signos de agrupación. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Vamos a ver. Ok. Tenemos nuestra ley número 6. Y la ley número 6 nos va a decir que es... vamos a la menos n. Ok. ¿Qué significa a la menos n? Que pueden haber exponentes negativos también. Pero esos exponentes negativos en algún momento nosotros debemos y tenemos la obligación de pasarlos como positivos. ¿Sí? ¿Cómo pasamos un exponente positivo, perdón, negativo a pasar a ser positivo? Sencillo. Esto es igual a decir a la n positiva. Pero, ¿cómo le quitamos el negativo? Lo transformamos en fracción. ¿Sí? Para quitar un signo negativo de un exponente, esto lo transformamos en una fracción. Y entonces ya colocamos el exponente positivo. Pero eso no se puede aplicar solamente con un número, como que si fuera solo cualquier cosa,
Sino que esto, las leyes matemáticas también nos dicen que puede aplicarse a una fracción. A sobre b elevado a la menos n. ¿Cómo transformamos esto? Sencillo. Si nosotros tenemos un exponente negativo de una fracción, lo único que tenemos que hacer es darle vuelta para que nos quede como resultado b sobre a elevado a la n, positivo, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el exponente negativo tiene que estar afectando tanto al numerador como al denominador. En otras palabras, tenemos que tener paréntesis para que esto funcione, ¿ok? ¿Podríamos hacer esto y aplicar la ley de extremos y medios y hacer todo el relajo que hicimos la semana pasada? Sí, por supuesto. Pero es más fácil solo darle vuelta y colocar el signo positivo, ¿ok? ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora si no solo tenemos un exponente, sino tenemos dos? A elevado a la menos n dividido b elevado a la menos m, por ejemplo. ¿Cambia algo a lo que estamos hablando? No, no cambia absolutamente nada. Lo que tendríamos que hacer es darle vuelta, cada quien con su propio exponente. Es decir, el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Insisto, literal es darle vuelta y nada más. ¿Sí? Ahora bien, al darle vuelta, le quitamos el negativo a los exponentes y a partir de ello empezamos a trabajarlos como positivos. ¿Sí? Mucho ojo, porque esto se puede hacer las veces que yo quiera, las formas que yo quiera, pero se tiene que hacer única y exclusivamente, pues, cuando estamos como multiplicación y como división. No los podemos aplicar así nada más cuando estemos haciendo sumas y restas. Veamos unos ejemplos prácticos. Veamos unos ejemplos prácticos. Número 1. Tenemos x a la cuarta por x a la séptima. Ok. Como se dan cuenta, tenemos la misma base, diferentes exponentes, y se están multiplicando. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y como es una multiplicación, sumamos los exponentes. Entonces decimos x elevado a la 4 más 7 y esto nos da x elevado a la 11. Y ese sería nuestro resultado. Veamos otro caso. Si tenemos c elevado a la 9 dividido c elevado a la quinta, bueno, nos damos cuenta, tenemos misma base, diferentes exponentes y se están dividiendo. Ok, copiamos la base y ahora restamos los exponentes. Pero como les expliqué la semana pasada, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el exponente del numerador se le resta al exponente del denominador. ¿Sí? El de arriba menos el de abajo. No al revés, no el de abajo menos el de arriba. Entonces decimos c elevado a la 9 menos 5, nos queda c a la cuarta. ¿Sí? Una forma fácil de aplicar. Veamos ahora con números y letras. Resulta que tenemos 3x elevado al cubo. Ok, ¿qué pasa con esto? Mucho ojo. Las propiedades se pueden utilizar tanto para números, para letras o para una combinación de ambas, números y letras. ¿A qué me quiero dar a entender con eso? Pues que en algún momento
esta propiedad, este cubo, este 3, afecta tanto al número como a la letra. Los tenemos que distribuir en ambos. Y entonces esto me quedaría 3 elevado al cubo multiplicado por x elevado al cubo también. Y entonces 3 elevado al cubo, se recordarán ustedes que 3 elevado al cubo es igual a decir 3 por 3 por 3, ¿sí? 3 por 3, 9, por 3, 27. Y entonces nos queda como resultado 27 por x al cubo. ¿Qué pasaría ahora si en lugar de multiplicación tuviésemos una división? Y diríamos x sobre 2 elevado a la quinta. Ah, ok. La misma teoría que aplicamos en la multiplicación. Esta potencia, la quinta, afecta tanto al numerador como al denominador sin importar si son letras o números. Es la ley número 5. Y entonces colocamos x a la quinta dividido 2 a la quinta. Y recordemos, 2 a la quinta es igual a decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2 por 2 por 2. 4 por 2, 8. Por 2 por 2. 8 por 2, 16. Por 2 igual a 32. ¿Ok? Y entonces esto nos quedaría como resultado x a la quinta dividido 32. Va. Esas son las leyes como más facilitas de usarlo así. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo ya a mezclar otros elementos? Más letras, más números, expresiones más grandes. Bueno, pues hagamos vamos a ver, hagamos 2 ejercicios de eso. Ejercicio número 5, ejemplo número 5, tenemos 2a al cubo por b al cuadrado por 3a por b a la cuarta, todo esto elevado al cubo. Ah, bueno, ahí ya se puso más complicado el asunto, ¿ah? Porque ya no estamos hablando ni de una letra ni de una propiedad. Es decir, aquí vamos a aplicar todas las propiedades que recientemente acabamos de revisar. Cuando tenemos este tipo de ejemplos, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, yo recomiendo partirlo en dos. Esto es una expresión y esto es otra expresión. ¿Sí? Si queremos, podemos hacer esto por un lado y después multiplicarlo por lo que hicimos del otro lado. Nos va a llevar más tiempo, pero puede ser que así lo comprendamos mejor ahorita que estamos empezando a ver esto. Las instrucciones son sencillas. Nos va a decir, resuelva. Y entonces vamos a empezar de lo más complicado a lo más sencillo. Con color rojo voy a resolver esto y con color azul voy a resolver esto. ¿Sí? Como ahí no hay mayor cosa que hacer porque son letras diferentes, son números diferentes. Muy bien. Entonces yo solo voy a copiar 2a al cubo, b al cuadrado, multiplicado por... Ok, aquí sí ya tenemos algo que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una potencia afuera de esta expresión algebraica. Utilizamos nuestra ley número 4, la propiedad distributiva, en donde esta potencia afecta al 3, hay que distribuirla a la A y también a la B, ¿sí? Y entonces decimos que esto va a estar multiplicado por 3 elevado al cubo por A
elevado al cubo por, ok, aquí vamos a tener una variación y vamos a utilizar otro paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos b elevado a la cuarta elevado al cubo, ¿verdad? Y entonces ya evitamos hacer más grande toda nuestra forma en cómo vamos a analizar en este caso, nuestra manera de resolver nuestro ejercicio. Sigamos resolviendo. 2a elevado al cubo, b al cuadrado. Lo seguimos resolviendo de esa manera porque no podemos hacer nada. Multiplicado por, ok, empecemos a simplificar. 3 al cubo, ¿cuánto es? 3 por 3, 9, por 3, 27. Nos queda 27 multiplicado por a al cubo multiplicado por, ok, aquí venimos y utilizamos nuestra ley número 3. Sabemos que hay un paréntesis, perdón, sabemos que hay un exponente y adentro del paréntesis hay otro exponente. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Entonces decimos que va a ser b elevado a la 4 por 3, lo que nos da 12. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar así y aquí vamos a poner igual a 12. Ok, ordenémoslo. Esto nos va a quedar 2a al cubo b al cuadrado multiplicado por 27a al cubo b a la 12. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Ya no podemos seguir quitando y poniendo paréntesis. Bueno, pues ahora ya traemos una ley que no la vimos, pero que es bastante sencilla. Y es que si esto se está multiplicando, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar letra con letra, número con número. ¿Sí? Y yo voy a decir primero 2 por 27, ¿me da? 54. ¿Sí? Y entonces mi respuesta va a ser 54. Luego me doy cuenta de que tengo misma base, diferentes potencias, ¿sí? Pero entre ellas se están multiplicando. ¿Qué hago? Bueno, copio la base y como es una multiplicación, sumo los exponentes. Lo mismo pasa con B. La misma base, diferentes exponentes. ¿Qué hago? Como se están multiplicando, lo sumo. Y digo, copio la base y sumo los exponentes. 2 más 12. Y esto al final me va a quedar 54a elevado a la 3 más 3, 6. B elevado a la 2 más 12, 14. Como ya no hay paréntesis, como ya no hay letras iguales, entonces yo diría que la respuesta de simplificar y de resolver mi, mi expresión algebraica inicial sería esta. 54a a la 6, b a la 14. ¿Habrá alguna duda, compañeros? ¿Alguien que necesita que repita algo? ¿Que repita algo? Ok. Está sencillito, ¿ah? Hagamos otro ejemplo. Solo que ahora hagámoslo un poquito más difícil. Ejemplo número 6 va a ser x al cuadrado partido y elevado al cubo. Y esto lo vamos a multiplicar por y al cuadrado por x elevado a la z, perdón, sobre z. Todo esto elevado a la cuarta potencia. Ok, ahí ya nos fuimos un poquito más complicados, ¿va, compañeros? Pero realmente se resuelve igual a lo mismo que venimos aplicando y decimos
Empecemos a resolver de izquierda a derecha. Este cubo afecta tanto al x al cuadrado como a la y. Lo distribuimos y decimos x al cuadrado elevado al cubo sobre y elevado al cubo. ¿Sí? Solo distribuimos el exponente en la parte superior y la parte inferior. Ahora hacemos lo mismo con la otra potencia y decimos que con la otra fracción y la potencia y decimos que esta exponente a la cuarta afecta tanto a lo que está como numerador como a lo que está como denominador. Y decimos que esto va a ser igual a decir y al cuadrado por x elevado a la cuarta sobre z elevado a la cuarta. Mucho ojo, el 4 no se le da solo a la y, tampoco se le da solo a la x. El 4 se distribuye en ambas letras, ¿sí? Porque este 4 afecta a todo lo que esté en el numerador. Sigamos. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos un exponente y adentro otro exponente. Bueno, entonces venimos, copiamos la base y los exponentes los multiplicamos. X elevado a la 2 por 3, dividido y al cubo, multiplicado por, volvemos a distribuir el exponente, exponente a la cuarta, lo distribuimos a la y lo distribuimos a la x. Y nos quedaría y al cuadrado elevado a la cuarta potencia por x elevado a la cuarta potencia dividido z elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Ya vamos avanzando en nuestra resolución. Venimos y hacemos exactamente lo mismo que antes. X elevado a la 2 por 3 a la 6 dividido y al cubo, multiplicado por un exponente dentro de otro exponente. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con la X. Copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Resolvamos x a la sexta dividido y al cubo por y elevado a la 4 por 2, 8, por x a la cuarta dividido z a la cuarta. Ok, aquí podemos hacer algo bastante sencillo para poder evitar tener dos fracciones. Unámoslas. ¿Se recuerdan que habíamos visto que a sobre b por c sobre d es igual a decir a por c sobre b por d? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hacemos entonces? Cuando se está multiplicando, podemos unir las dos fracciones para tener solamente un numerador y un denominador. Eso se puede dar si y solo si se están multiplicando entre ambas. Bueno, unámoslas y digamos x a la sexta por y a la octava por x a la cuarta dividido y al cubo por z a la cuarta. Va. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta que en el numerador hay dos x. Mejor coloquemos solo una. Y digamos que esto va a ser igual a x elevado a la ¿qué? Ah, bueno. Entre estas x se están multiplicando. ¿Qué pasa cuando tenemos una multiplicación en donde tenemos la misma base? Copiamos la base y ¿qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. Y entonces nos quedaría x elevado a la 6 más 4
por y a la octava dividido y al cubo z a la cuarta. Lo que nos daría x elevado a la 6 más 4, 10, y a la octava dividido y al cubo z a la cuarta. Ok, ahí ya vamos simplificando, ¿va, compañeros? Ya vamos encontrándole final a nuestro ejercicio. La pregunta ahora es, tenemos un y en el numerador y una y en el denominador. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues es muy sencillo, porque si ustedes se recordarán cuando teníamos a elevado a la m dividido a la n, copiábamos la base y restábamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Y entonces vamos a decir que tenemos x a la décima por y. Mucho ojo. Cuando nosotros estamos trabajando este tipo de ejercicios y no tenemos mucha experiencia en estos temas, siempre sale la duda. Si tengo y arriba y y abajo, ¿en dónde pongo la y ahora? ¿Arriba o abajo? Pues eso va a depender de dónde esté el exponente más grande. Si el exponente más grande está en el numerador, el resultado de la resta de los exponentes lo coloco en el numerador. Es decir, si tengo y a la 8 dividido y a la 3, ¿cómo lo voy a hacer? Y a la 8 menos 3 dividido z a la cuarta, por ejemplo. ¿Sí? Como el 8 lo tenía en el numerador, que es el número más grande, mi resultado lo coloco en el numerador. ¿Qué pasa si fuera al revés? Y al cubo dividido y a la octava. Ah, bueno, pues aquí, como el exponente mayor está en el denominador, yo tendría que colocar el resultado en el denominador. ¿Sí? Fijémonos siempre en dónde está el exponente más grande. En este caso, el exponente más grande está en el numerador. Por lo tanto, el resultado va a ser colocado en el numerador. Y entonces colocamos y a la 8 menos 3 dividido z a la 4. Y esto nos da como resultado x a la 10, y a la 5 dividido z a la cuarta potencia. Y como ya no podemos seguir resolviendo, porque ya no tenemos nada más que hacer, decimos que nuestra respuesta o la respuesta del ejercicio que estábamos trabajando sería x a la décima y a la quinta dividido z a la cuarta. No sé si habrá alguna duda, compañeros. Ok. Su silencio no sé si me deja dudando, si no me entendieron o sí, me entendieron. Pero bueno. Hagamos este otro ejercicio antes de pasar al siguiente tema. Hoy vamos a tener una pequeña hoja de trabajo, compañeros, así que para los que estén en la playa o en Pana o en cualquier lado, pues encuentren un lugarcito ahí para poder hacer su hoja de trabajo. La hoja de trabajo la vamos a hacer los últimos 20 minutos de la clase. Tenemos nuestro, ¿qué es? Séptimo ejercicio. Nuestro séptimo ejercicio. Tenemos 6 x, y a la menos 4 elevado a la 2x a la menos 2 y al cuadrado. Ok. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Aquí tenemos que ver un poquito y recordarnos de las últimas leyes que vimos, ¿no? Si tenemos a la menos n, esto lo transformábamos en positivo al momento de decir 1 partido a la n.
Como regla indispensable, lo que nosotros deberíamos de decir es siempre, por favor, compañeros, traslademos los exponentes negativos siempre a exponentes positivos. ¿Y qué vamos a decir? Que esa y a la menos 4 la vamos a transformar en un, bueno, mejor hagámoslo así, 6x por 1 partido y a la cuarta, ¿sí? Transformamos ese exponente negativo en un exponente positivo. Dividido 2 por ese x al cuadrado negativo, lo tenemos que transformar a positivo, y lo hacemos colocando un 1 partido x al cuadrado por y al cuadrado. Por ahí alguien dirá, mire, pero es que se hizo más grande, ahora en lugar de tener una fracción tenemos 2. Sí, pero ya no tenemos exponentes negativos. Lo primero que tenemos que evitar son los exponentes negativos. Tenemos que convertirlos a positivos. Y es como una ley no escrita, ¿va ustedes? Ahora, transformemos ese 6x por y por 1 sobre y a la cuarta solamente en una expresión y nos va a quedar 6x por 1, 6x dividido y a la cuarta sobre 2 por 1 por y al cuadrado, 2y al cuadrado dividido x al cuadrado. Y si ustedes se recordarán, pues justo lo que vimos la semana pasada, ahí tenemos una fracción dividido otra fracción. ¿Qué tenemos que utilizar? La ley de extremos y medios, solo que decíamos la ley del sándwich. Ponemos extremos, pan con pan, y medios, colocamos, ¿qué? Jamón y queso. Y entonces aquí decimos que esto va a ser igual a decir 6x por x al cuadrado dividido y a la cuarta por 2y al cuadrado. Ok, empecemos a simplificar. Y aquí nos damos cuenta de algo bastante importante. Misma base, se están multiplicando. ¿Qué hacemos? Sumamos los exponentes. Y nos va a quedar 6x elevado a la 1 más 2. Dividido 2, aplicamos lo mismo, y elevado a la 4 más 2. Simplificamos. 6x elevado a la 1 más 2 a la 3 dividido 2y elevado a la 4 más 2, 6. Mucho ojo, porque aquí podemos seguir simplificando. Y era lo que decíamos la semana pasada. El 6 y el 2 tienen relación, ¿no? Mitad de 6, 3, x al cubo, dividido, mitad de 2, 1. El 1 ya no es necesario que lo coloquemos. Entonces ya solo decimos 1 por y a la 6, y a la 6. Y la respuesta de nuestro ejercicio sería 3x al cubo dividido y a la sexta potencia. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Dudas, comentarios? Ok. Veamos entonces ahora las leyes de los radicales o las propiedades de los radicales, que van a estar muy en conjunto con esto que acabamos de ver. Entonces veamos. Leyes de los radicales. Primera ley. Si tenemos... bueno, pero antes de empezar a ver las leyes de los radicales, veamos solamente el nombre de los radicales o de las raíces.
Aquí tenemos algo bastante importante. Nosotros tenemos a dentro de una raíz elevada a la n potencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿O por qué hacemos esto de esta manera? Pues al igual que como decíamos que tenemos un exponente en donde teníamos una, valga la redundancia, un exponente y una base, aquí hacemos lo mismo, decimos que esto va a ser siempre llamado base y ahora el número de la raíz, porque no todas van a ser raíces cuadradas, a esto le llamamos el radical, ¿sí? Ya no es exponente, sino ahora es radical. Pueden haber radicales desde 1 hasta el infinito. Es decir, al igual que la potencia, no tenemos límite para llamar una raíz o un radical. Habiendo dicho esto, nos vamos a pasar a las leyes de los radicales y vamos a empezar a ver las 6 o 7 raíces. Leyes de las raíces. Número 1. Tenemos dos números que entre ellos se multiplican y están dentro de una raíz. Esto lo podemos simplificar. ¿De qué manera? Pues podemos decir que es a elevado a la n raíz por b elevado a la n raíz. Ojo, porque esta separación de los radicales se puede hacer si y solo si hay una multiplicación entre ambos. Esto no se puede hacer en la suma, no se puede hacer en la resta, ¿sí? Se tiene que hacer sí y solo sí en la multiplicación. Número 2. Así como se puede hacer en la multiplicación, se puede hacer en la división. A sobre b, todo elevado a la raíz enésima. Esto puede dividirse en a elevado a la raíz enésima dividido b elevado a la raíz enésima. ¿Podemos dividir la raíz? Sí. Igual, esto funciona sí y solo sí es división. No funciona con la suma y no funciona con la resta. Tiene que ser única y exclusivamente con la división. Número 3. Si tenemos a con una raíz n, pero también tenemos una raíz m, ¿qué hacemos? Al igual que en la multiplicación, perdón, al igual que cuando tenemos al igual que cuando tenemos exponentes, copiamos la base. ¿Y qué pasa con las raíces? Con los exponentes, ¿qué pasaba? Los multiplicábamos. ¿Y con las raíces qué va a pasar? Hacemos lo mismo. Los multiplicamos. M por N. Y así tendríamos nosotros, pues ya más o menos, pues en algún momento simplificada nuestra raíz. En lugar de tener dos raíces, podemos tener solo una raíz. ¿Ok? Veamos la ley número 4. La cuarta ley nos dice que si tenemos a la n y una raíz enésima, ojo, esto nosotros podemos decir que es igual a. Es decir, que como hablábamos la semana pasada, podemos cancelar el exponente y podemos cancelar la raíz. Eso se da si y solo si, pues en algún momento, pues tenemos el mismo número de raíz y el mismo número en el exponente.
Hagámoslo con un ejemplo. Tenemos x al cubo dentro de una raíz cúbica. ¿Qué podemos decir? Número de la raíz, 3. Número del exponente, 3. Se cancelan entre ambos y el resultado de esta operación sería solamente x. ¿Sí? Aplicable si y solo si no existe, en este caso, suma o resta dentro de la raíz. ¿Ok? Se puede aplicar si y solo si no existe suma y resta. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo más y al cubo dentro de una raíz cúbica, yo no puedo decir que esto es igual a decir x más y. ¿Sí? No puedo aplicar la ley que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque hay una suma. ¿Ok? Porque hay una suma. Entonces, en algún momento, pues, tendríamos ahí que ver la manera de, pues, poder eh, siempre tener en cuenta esto. Esta ley no se puede aplicar si hay sumas o si hay restas. Como la suma es la operación o su operación contraria a la resta, la multiplicación es la división, el radical es el otro extremo de qué? De los radicales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver. Tenemos la quinta ley. Pasar de un exponente radical y de un radical a un exponente. Y tendríamos a elevado a la 1 sobre n. Esto es igual a decir, mejor hagámoslo así, más fácil. A elevado a la n dentro de una raíz m. ¿Cómo lo transformamos en un exponente? Copiamos la base y ahora la raíz y el exponente se van a trasladar en forma de una fracción. El exponente va a ser el numerador y el radical va a ser el denominador. Entonces esto es igual a decir n elevado a la m. Perdón, a elevado a la n sobre m. ¿Sí? Ojo, lo que está adentro, la base, misma base. El numerador va a ser el exponente y el denominador va a ser el radical. Lo voy a colocar aquí. El numerador, ¿quién va a ser? El exponente. Y el denominador, ¿quién va a ser? El radical o la raíz. ¿Sí? Eso tenemos que saber. ¿Cómo pasar de exponente a radical? Y ahora, ¿cómo pasamos? Bueno, ¿cómo pasamos de radical a exponente, mejor dicho? Y ahora, ¿cómo pasamos de exponente a radical? Pues ahí está de igual manera. Tenemos a elevado a la n sobre m, pues es igual a elevado a la n por la raíz de m. ¿Sí? El denominador es la raíz y el numerador es el exponente. Esto se utiliza mucho dentro del álgebra. Entonces pongámosle siempre mucha atención a esto. ¿Ok? Bueno,
veamos cómo podemos resolver ciertos ejercicios. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Ok. Ejemplos. Número 8. El ejemplo número 8 del día de hoy lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos 81x a la octava y a la cuarta dentro de una raíz a la cuarta. Ok. ¿Cuál va a ser la instrucción? Simplifique y o resuelva. Pues empecemos a simplificar. Tenemos que aplicar las leyes que acabamos de aprender a manera de que podamos establecer una correcta correlación matemática. Primero, si dentro de la raíz tenemos una multiplicación, todo esto lo podemos transformar en tres raíces, dependiendo de los términos que tengamos adentro. Es decir, la vamos a distribuir. Y vamos a decir 81 raíz cuarta por x a la 8 dentro de su raíz cuarta por y a la 4 dentro de su raíz cuarta. Bueno, simplifiquemos. Raíz cuarta de 81. Bueno, pues ahí les voy a pedir favor de que tengan su calculadora a la mano y que podamos saber cuánto es eso. Entonces, raíz cuarta 81, si no estoy mal, es 3. Multiplicado por x a la 8 dentro de raíz cuarta. ¿Cómo lo simplificamos? De una manera bastante sencilla. Y es transformando esta raíz en una potencia. Es decir, lo último que aprendimos acá, la última ley que vimos. Y aquí vamos a decir que va a ser que copiamos la base. El numerador, ¿qué va a ser? El exponente, el 8. ¿Y el denominador cuál va a ser? Pues la raíz 4. Por, aquí aplicamos otra regla, ¿se recuerdan? Mismo número en la raíz y mismo número en el exponente, ¿qué pasa con ellos? Se eliminan, ¿cierto? Y entonces lo eliminamos y nos quedaría únicamente la y. Ok, ya vamos avanzando y digamos ahora, 3 por x a la 8 cuartos por y. El 3 no lo podemos simplificar, lo dejamos así. La x sí. 8 dividido 4, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? 2 multiplicado por y. Y aquí es, estimados compañeros, que ya resolvimos nuestro ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, no es muy difícil. Lo único que hay que saber es aplicar las leyes matemáticas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bien. La clase termina a las 12:45. Todavía tenemos tiempo de hacer otros dos ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 9. Como siempre, nos vamos a ir complicando la vida cada vez más. Y vamos a tener a al cuadrado raíz quinta por a las 7 quintos dividido a al cubo dentro de la raíz quinta. Muy bien. ¿Cómo resolvemos eso? Bastante sencillo. Transformemos todas las raíces en potencias. Y digamos, a al cuadrado
dentro de su raíz quinta se va a transformar en a al cuadrado sobre 5, ¿sí? El numerador es la potencia y el denominador es la raíz. A esto lo vamos a multiplicar por a la 7 quintos dividido al cubo dentro de su raíz quinta. Hacemos exactamente el mismo proceso. ¿Cuál era ese proceso? Bueno, el 3 al ser la potencia queda en el numerador y el 5 al ser la raíz queda en el denominador. Y entonces ya empezamos a resolver. Nos evitamos todas las raíces y lo transformamos en potencias. Si nos damos cuenta que se está multiplicando, tenemos la misma base. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y los exponentes que hacemos los sumamos. ¿Sí? Y entonces nos queda a elevado a los 2 quintos más 7 quintos. Lo que nos da como resultado a 2 quintos más 7 quintos nos da 9 quintos dividido a la 3 quintos. Ok, y ahora si se dan cuenta, estamos dividiendo, pero tenemos la misma base, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Restamos los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Y entonces copiamos la base a elevado a la 9 quintos menos 3 quintos. 9 quintos menos 3 quintos, ¿cuánto es? Es a elevado a la 6 quintos. Y entonces prácticamente ahí estaría la respuesta de nuestro ejercicio. Insisto, complicado no es cuestión de seguir las leyes. Bueno, hagamos un último ejercicio antes de llegar a la hoja de trabajo. Ejercicio número 10 del día de hoy. Tenemos, vamos ahora a mezclar todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? X elevado a la 3 cuartos sobre y elevado a la 1 tercio. Todo esto elevado al cubo por y a la cuarta elevado a la x elevado a la menos 1 medio. Y ya. Muy bien, resolvámoslo. ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Qué hacemos para resolverlo? Número 1, tenemos que definir ahorita qué propiedades vamos a utilizar. Lo primero que yo haría es quitar este cubo de acá, y trasladarlo a cada uno de los involucrados en esa fracción. Entonces decimos que tenemos 2x elevado a la 3 cuartos elevado al cubo dividido y elevado a la 1 tercio elevado al cubo multiplicado por y a la cuarta elevado a la x a la menos 1 medio. Ok, x elevado a la menos 1 medio. ¿Cómo le quitamos el signo negativo? La volvemos una fracción, x elevado a la 1 medio. ¿Sí? De esta manera. Ok, ahí ya vamos avanzando. Sigamos resolviendo. Este cubo lo distribuimos en el número y en la letra y nos quedaría 2 elevado al cubo por x a la 3 cuartos elevado al cubo dividido y. Ok, afuera
una potencia y adentro otra potencia. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y multiplicamos las potencias. Y elevado a la 1/3 por 3, lo que me da 3/3. Multiplicado por y a la cuarta. Ok, aquí es donde se viene algo bastante bonito. ¿Se recuerdan que la semana pasada dijimos que si teníamos un entero dividido una fracción, podíamos volver la parte de arriba una fracción también? ¿De qué manera? Le colocamos un 1 como denominador, dividido 1 sobre x a la 1/2. ¿Por qué colocamos ese 1 como denominador? Pues para poder utilizar la ley de extremos y medios, ¿no? La ley del sándwich. En este caso sería así como la estoy aplicando. Y entonces esto sería igual a 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. X elevado a la 3/4 por 3. Una potencia sobre otra potencia, pues las potencias se multiplican y se copia la base. Dividido y elevado a la, ok. 1/3 por 3 es igual a 3/3. 3 dividido 3, ¿a cuánto es igual? A 1, ¿sí? Y entonces, ese 1 ya no lo colocamos aquí porque sabemos que va implícito, ¿va? Y esto lo multiplicamos por, ok, ahora viene lo importante. Decimos, pan con pan, y a la cuarta por x a la 1/2 sobre 1 por 1, 1, que sería como el jamón y el queso. 8 por x elevado a la, ok, 3/4 por 3. ¿A cuánto equivale esto? 3 por 3, 9. Dividido 4. ¿Sí? Entonces nos queda 3 elevado a la 9/4 sobre y multiplicado por y a la cuarta por x a la 1/2 sobre 1. Aquí empezamos a volver. Dos fracciones, mejor las volvemos. Una. Y nos quedaría 8x a la 9/4 por y a la cuarta por x a la 1/2 dividido y por 1, y. Ok. Todo el numerador se está multiplicando, pero nos damos cuenta que tenemos prácticamente dos bases iguales. ¿Qué hacemos? Copiamos y decimos 8 por x a la 9/4 más 1/2 por y a la cuarta dividido y. Esto nos da igual a decir 8x a la. Ok, si ustedes quieren lo hacen en su calculadora. 9/4 más 1/2 nos da 11/4 por y a la cuarta dividido y. Ok, pero aquí nos damos cuenta que tenemos y en el numerador y y en el denominador. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y restamos los exponentes. Como el 4, que es el número más grande de estas dos potencias, está en el numerador, pues la y la vamos a dejar en el numerador. Y nos queda como el 8x a la 11/4 por y a la 4 menos 1. Lo que nos daría 8x sobre, perdón, con exponente a las 11/4 por y elevado a la 3 menos 1, perdón, 4 menos 1, 3, y elevado al cubo. Y prácticamente esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Este sí estuvo un poquito más laborioso, ¿verdad?
pero pues insisto, seguimos aplicando lo que vimos desde un inicio y esto era las leyes de los exponentes y radicales. ¿Habrá alguna pregunta, compañeros? ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una hoja de trabajo. Nos quedan aproximadamente 15 minutos. Entonces, pues yo se las voy a dejar y cómo va a ser la manera de calificarla. Por favor, la hacen en su cuaderno. Se va a calificar la otra semana. Pero ojo, se califica, no se entrega la otra semana. Esa ustedes la van a entregar hoy al final de la clase. ¿Cómo van a hacer la entrega? Al grupo de WhatsApp le toman foto a su cuaderno y me mandan la foto al grupo, no a mi chat personal, al grupo, por favor. Y pues en la foto le agregan su nombre, ¿va, compañeros? Y esa también va a ser la asistencia de hoy. Entonces esa hoja de trabajo vale dos, o sea, tiene doble validez. Punteo por hoja de trabajo y punteo por asistencia. Los ejercicios no van a estar muy complicados, van a ser fáciles para que los puedan resolver en 15 minutos. Solo van a ser 2 ejercicios. Muy bien. Tenemos ahí los ejercicios, por favor. Si existe alguna duda, me cuentan. Si son tan amables, yo voy a estar aquí pendiente de el grupo, del chat o de eh, cualquier medio que necesiten. Así que éxitos, compañeros, y aquí quedo a sus órdenes.